Navarra, La Paz, Orense, Cruces, San Eloy de Baracaldo, 12 de octubre, Reina Sofía, Milán del Departamento Médico y General de Alicante, con el doctor Marra López. Buenos días. Bueno, vamos a empezar. El conocimiento en la etiología y la patogenia de pancreatitis crónica ha aumentado mucho en los últimos 50 años y tenemos un mejor conocimiento de los mecanismos etiopatogénicos, mejores y más simples métodos diagnósticos y un mejor conocimiento de las consecuencias. Aunque, según un editorial en la revista de enfermedades digestivas del 2014, no existen muchas investigaciones recientes sobre la frecuencia de la enfermedad. Esto probablemente sea debido a que es una patología que no se le da la importancia que tiene y el doctor Lariño ha mostrado un poquito que puede tener su importancia, ¿verdad? Pero esa supuesta falta de interés ha sido compensada en los últimos años por las diferentes sociedades, tanto en formación como en guías clínicas, como en estudios multicéntricos. Este estudio es un estudio español liderado por el equipo de Santiago de Compostela, en la que se obtuvo una prevalencia de casi 50 casos por 100.000 habitantes y una incidencia de 5,5 por 100.000 habitantes. La pancreatitis crónica es una enfermedad benigna del páncreas progresiva en la que se producen cambios morfológicos que llevan a una insuficiencia funcional. Según las guías clínicas, esta insuficiencia debe referirse exclusivamente a la situación en la que la alteración de la función se asocia a una incapacidad del páncreas para realizar el proceso. Y esta frecuencia es progresiva según los años desde el inicio de los síntomas. La insuficiencia severa produce maldigestión de grasas y proteínas y una posible malabsorción de vitaminas, pero también una peor calidad de vida de los pacientes. La incidencia y los ingresos relacionados con esta patología están aumentando y algunos pacientes no son seguidos adecuadamente. En consecuencia, se retrasa el diagnóstico de posibles complicaciones como la insuficiencia pancreática exocrina. El diagnóstico precoz parece razonable para prevenir tanto los síntomas como la maldigestión o malnutrición asociada y minimizar el posible desarrollo de complicaciones. Nosotros planteamos un estudio transversal, multicéntrico, prospectivo, realizado en España, en el que se incluyeron pacientes con pancreatitis crónica ya diagnosticados, pero sin seguimiento por especialistas gastroenterólogos o cirujanos los 2 años previos. Se excluyeron los pacientes en tratamiento con enzimas pancreáticas y nos planteamos como objetivo evaluar la prevalencia de insuficiencia pancreática exocrina, definida como una concentración de elastasa fecal menor de 200 microgramos gramo y definiendo también una insuficiencia pancreática grave o severa como una elastasa fecal menor de 100. También analizamos el estado nutricional de estos pacientes mediante la recogida de datos antropométricos y parámetros de laboratorio y evaluamos la calidad de vida mediante esta escala validada para pacientes con pancreatitis crónica, que incluye 30 cuestiones con escalas funcionales, escalas sintomáticas y ítems individuales como la diarrea, el estreñimiento, el insomnio o el impacto económico. Finalmente, se incluyeron 64 pacientes de 10 centros de la geografía española de manera prospectiva entre junio de 2014 y abril de 2015, cuyas características podéis ver en esta tabla. Había casi un 86% de hombres de una edad media en torno a 60 años, con un índice de masa corporal de 24,5 puntos, que llevaban al menos 5 años prácticamente diagnosticados de esa patología. Nos llamó mucho la atención la presencia de factores de riesgo asociados, tabaco y alcohol, en casi el 90%. La mayoría, más del 50%, eran fumadores o exfumadores y la mayoría pues, tenía una alta tasa de consumo de alcohol diario. Así pues, sobre esta muestra de 64 pacientes, definimos un grupo de insuficiencia pancreática exocrina y sobre este pues, subdividimos 2 grupos. Finalmente, pues, obtuvimos 41 pacientes, un 64% de esta muestra con insuficiencia pancreática exocrina y de estos un 29 pacientes fueron una insuficiencia severa definida según el protocolo como una elastasa menor de 100 y un 19% leves.
Finalmente, aquí podéis ver los datos en los grupos que os he presentado y remarcar que la insuficiencia se diagnosticó durante el estudio, con lo cual estos pacientes captados durante el estudio no tenían ningún tratamiento para insuficiencia pancreática. Al analizar comparativamente las características basales entre el grupo con insuficiencia con respecto al grupo que no tenía, pues llamativamente los pacientes con insuficiencia tenían un índice de masa corporal mucho más bajo y una mayor incidencia de diabetes. Al analizar los parámetros de laboratorio, nos llamó la atención unos mayores índices de glucosa y hemoglobina glicosilada, de manera estadísticamente significativa, y menores de vitamina A y vitamina E. Por otro lado, al analizar los parámetros por subgrupos, considerando en la columna en rojo la insuficiencia pancreática severa y en azul la leve, pudimos ver que esta tendencia a la significación era mayor y que cuanto mayor era la severidad de la insuficiencia pancreática exocrina, pues también mayor era la incidencia de estos parámetros alterados. Y por otro lado, tanto la vitamina E como el colesterol, como el LDL colesterol, estaban significativamente más bajos. Coño, qué mal va esto. Por otro lado, la tercera parte del proyecto abarcaba este cuestionario de calidad de vida, que, como he comentado antes, incluye 30 preguntas que hacen referencia a la calidad de vida del paciente en la vida actual y en la semana anterior, y que de una manera general se podría decir que a mayor puntuación obtenemos una mejor calidad de vida. Entonces, dentro de las escalas funcionales, aquí tenéis los resultados y al comparar los grupos que tenían insuficiencia con respecto a los que no tenían, llamativamente los pacientes con insuficiencia pancreática exocrina tenían una peor función física y función cognitiva. También al analizar las escalas de síntomas, fatiga, náuseas, vómitos y algunos ítems, pues vimos que los pacientes con insuficiencia pues tenían mayor incidencia de diarrea, aunque no alcanzó la significación estadística. Finalmente, como conclusión, creemos que los pacientes con pancreatitis crónica sin seguimiento, la prevalencia de insuficiencia pancreática exocrina es elevada. Nos parece necesario incidir en la prevención de los factores de riesgo, que es lo que realmente cambia la vida de los pacientes, porque estos pacientes tienen peor estado nutricional y calidad de vida. Y nos parece, como conclusión, que sería recomendable un seguimiento regular de estos pacientes para conseguir el diagnóstico de las complicaciones, en este caso la insuficiencia pancreática exocrina, y pautar tratamiento adecuado. Muchas gracias.